Imagínense, Igor se despertó con el insistente sonido del despertador. Era sábado, su único día de descanso, pero la semana había sido tan agotadora que dormir hasta tarde le parecía un desperdicio. Necesitaba desconectar del mundo, alejarse del trabajo, de las redes sociales e incluso de las pocas personas con las que solía hablar. Por eso, decidió salir a caminar por el bosque de la niebla. Era un lugar aislado, pero lo suficientemente cerca de la ciudad como para regresar antes de que anocheciera. Mientras preparaba su mochila, con una botella de agua, un bocadillo y su navaja multiusos que siempre llevaba por precaución, notó algo extraño. Su perro, Max, que normalmente le seguía en todas sus aventuras, estaba inquieto. El animal gruñía en voz baja, mirando fijamente hacia la ventana del salón. Max, ¿qué pasa?, preguntó Igor, agachándose para acariciarlo. El perro retrocedió y se escondió debajo de la mesa, algo que nunca hacía. Igor trató de no darle demasiada importancia. Debe de ser un gato fuera, pensó. Pero esa reacción se quedó grabada en su mente mientras cerraba la puerta y se dirigía hacia el bosque. El camino hasta allí fue tranquilo, pero al llegar a la entrada del bosque, Igor dudó. El viejo cartel de madera, que siempre le había parecido un toque rústico encantador, ahora parecía más desgastado que nunca. Las palabras bosque de la niebla, precaución, estaban casi borradas, y la madera parecía haber sido arañada por algo con garras afiladas. Bonita forma de dar la bienvenida a los visitantes, bromeó consigo mismo, intentando espantar el creciente malestar. El sendero principal le resultaba familiar, un corredor natural rodeado de árboles que se mecían suavemente con el viento. A Igor le gustaba la paz que transmitía ese lugar, pero, a medida que avanzaba, empezó a notar cambios sutiles. El silencio, que normalmente le resultaba reconfortante, ahora parecía opresivo. Los sonidos habituales, los cantos de los pájaros, el zumbido de los insectos, el susurro de las hojas estaban ausentes. Pronto, el sendero comenzó a desaparecer bajo sus pies. Las señales indicadoras, de las que estaba seguro que estaban allí, habían desaparecido, como si alguien las hubiera retirado o como si nunca hubieran existido. Igor se detuvo, intentando orientarse con el GPS de su móvil, pero la pantalla solo mostraba un mensaje desconcertante, sin señal. «Perfecto», murmuró. «Parece sacado de una película de terror». Decidió seguir caminando, confiando en que eventualmente encontraría la salida o una parte reconocible del bosque. Pero, cuanto más avanzaba, más cambiaba el entorno a su alrededor. Los árboles se hacían más altos, con troncos retorcidos y ramas que se entrelazaban sobre él, formando un techo natural que bloqueaba la luz del sol. Una niebla densa comenzó a formarse, limitando su visión y difuminando los contornos del camino. Fue entonces cuando vio las piedras. Colocadas en línea recta, las piedras estaban cubiertas de musgo, pero algunas partes brillaban, revelando símbolos tallados en su superficie. Parecían runas, pero no eran como nada que Igor hubiera visto antes. Uno en particular llamó su atención, un ojo tallado con tal precisión que parecía estar vivo. Cuando Igor se acercó, sintió una ligera vibración en el aire, como si el símbolo estuviera emitiendo su propia energía. Un escalofrío recorrió su espalda y dio un paso atrás. La sensación de estar siendo observado, que antes era solo una leve inquietud, ahora era abrumadora. Miró a su alrededor, esperando encontrar algún animal escondido, pero todo lo que vio fue la niebla, que parecía más espesa y viva. En ese momento, escuchó el primer sonido. Era un crujido seco, como el de una rama rompiéndose, pero amplificado, resonando entre los árboles. Igor giró rápidamente, pero no vio nada. El sonido volvió, esta vez más cerca. Abrió su navaja, sujetándola con fuerza, aunque sabía que aquello era más un consuelo psicológico que una verdadera defensa. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz más alta de lo que pretendía. La única respuesta fue el susurro del viento, pero había algo en el que parecía formar palabras. Palabras que Igor no podía entender, pero que le helaban la sangre. Empezó a caminar más rápido, ignorando el peso creciente de sus pasos y el sonido extraño que ahora parecía seguirle. Tras lo que parecieron horas, Igor vio algo a lo lejos, una estructura. No era una salida, sino una cabaña vieja, con paredes de madera cubiertas de hiedra.
Las ventanas estaban rotas y el techo parecía a punto de derrumbarse, pero era el único refugio a la vista. Corrió hasta la puerta, empujándola con fuerza. Esta crujió, y él entró, cerrándola tras de sí. El interior de la cabaña era aún más extraño. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero había algo inquietante en su disposición. Todo parecía perfecto, como si alguien acabara de organizar el lugar. En la pared opuesta, un espejo enorme llamó su atención. Su marco era de madera tallada, representando rostros contorsionados, gritando de agonía. Igor evitó mirar directamente al espejo. Había algo en él que le incomodaba profundamente, pero no sabía explicar por qué. Fue entonces cuando escuchó un sonido detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nada. Solo la puerta cerrada y el silencio opresivo. Sin embargo, cuando volvió a mirar el espejo, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. El reflejo mostraba la sala tal como era, pero había algo más. Detrás de él, una figura alta y encapuchada estaba de pie, inmóvil. Igor giró el cuerpo para enfrentarse a aquello, pero no había nadie. Volvió a mirar el espejo, y la figura seguía allí. Ahora, más cerca. Comenzó a retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. El espejo se agrietó con un sonido agudo, como si algo dentro de él estuviera intentando escapar. Las risas comenzaron, profundas, guturales, resonando como si varias voces se burlaran de él al mismo tiempo. Antes de que pudiera levantarse, las luces de la cabaña parpadearon frenéticamente y la figura encapuchada salió del espejo. No caminaba, flotaba hacia él, con los brazos extendidos y las sombras a su alrededor contorsionándose como tentáculos. Igor intentó gritar, pero no le salió la voz. Su visión comenzó a oscurecerse, y lo último que escuchó fue un susurro en su mente. «Ahora eres mío». Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. La noche parecía haberse congelado en el tiempo, como si el propio mundo estuviera conteniendo la respiración. Ion caminaba sin rumbo, los pies pesados contra el suelo de tierra, mientras el paisaje a su alrededor oscilaba entre lo familiar y lo desconocido. No sabía cómo había llegado hasta allí, pero la sensación de desplazamiento era casi tan sofocante como el aire denso que llenaba sus pulmones. Cada paso iba acompañado de un susurro distante, bajo y constante, como una oración interrumpida. Los árboles, que normalmente se balanceaban al ritmo del viento, parecían inclinados, inmóviles, como si estuvieran observando. Las hojas muertas, esparcidas por el suelo, se apilaban en formas que recordaban vagamente cuerpos dormidos. Incluso al pisarlas, no se producía sonido, lo que aumentaba aún más la sensación de que algo estaba profundamente mal. En el horizonte, la silueta de una iglesia apareció, solitaria e inconfundible. Ion sintió que su corazón se aceleraba. Conocía ese lugar, ya había estado allí antes. Pero esa noche, el edificio parecía diferente, casi vivo. Sus torres apuntaban al cielo oscuro como dedos huesudos, mientras los vitrales brillaban con un resplandor opaco que no provenía de ninguna luz natural. Atravesó las puertas de hierro oxidado, que se abrieron sin resistencia, como si lo estuvieran esperando. El viento cesó por completo en cuanto entró en el patio, dejando atrás el sonido del mundo. Lo único que quedaba era el eco de su propia respiración, irregular y pesada. Cuando alcanzó las puertas de madera maciza, dudó. Había algo allí, no algo que pudiera ver, pero algo que podía sentir. Una presencia, pesada y constante, como si el aire a su alrededor estuviera saturado por miradas invisibles. Ion levantó la mano y empujó la puerta, que chirrió de manera lenta y angustiosa, revelando el interior oscuro y cavernoso de la iglesia. Dentro, el mundo parecía aún más erróneo. Los bancos estaban desalineados, algunos volteados de lado, otros con marcas profundas, como si hubieran sido rasguñados por garras enormes. El altar, que recordaba como pequeño y modesto, ahora parecía distante, casi inalcanzable. En el techo, una cruz gigantesca colgaba en un ángulo extraño, balanceándose levemente, a pesar de la ausencia de cualquier corriente de aire. Su sombra no correspondía a la forma de la cruz. En lugar de eso, proyectaba algo amorfo e inquietante que parecía moverse por sí mismo. Ion intentó controlar su respiración,
pero su cuerpo no lo obedecía. Era como si el propio ambiente estuviera en su contra, succionando su energía, su fuerza. Sintió algo en el fondo de su mente, una intuición o tal vez una advertencia primitiva, gritándole que saliera de allí inmediatamente. De repente, un sonido. Débil, distante, pero distinto. Era como un susurro, viniendo de todos los lados y de ningún lado al mismo tiempo. Se giró, pero la oscuridad era impenetrable, densa como una cortina. Cuando dio un paso atrás, sus pies resbalaron en algo húmedo. Miró hacia abajo y vio una mancha oscura que se expandía lentamente por el suelo, como si la propia iglesia estuviera sangrando. Sin pensar, corrió. Corrió con todas sus fuerzas, ignorando el ardor en sus pulmones y el terror creciente que parecía enroscarse en sus piernas como cadenas invisibles. Cuando finalmente salió por las puertas, la noche parecía aún más oscura, pero el aire frío lo golpeó como una bofetada, trayendo un breve alivio. Entonces vio la luz. Débil, titilante, como una estrella distante, parpadeando en el horizonte. Era su única esperanza, su única promesa de escape. Sin dudarlo, comenzó a correr en su dirección, sintiendo el peso invisible detrás de él, como si algo o alguien estuviera determinado a impedirle escapar. Pero el camino parecía extenderse infinitamente bajo sus pies, como si no estuviera avanzando. La luz oscilaba adelante, invitante e inalcanzable, mientras el sonido de pasos, o serían golpeteos, resonaba detrás de él. A cada segundo, la sensación de que no estaba solo aumentaba. No se atrevió a mirar atrás, pero sabía que algo estaba allí, observando, persiguiéndolo. El camino se volvió más empinado, obligando a Ion a luchar contra la gravedad. La tierra bajo sus pies estaba húmeda e inestable, amenazando con hacerlo caer a cada paso. Los susurros, que antes eran distantes, ahora eran más altos, más claros, transformándose en palabras que casi lograba entender. «Vuelve», decían, con voces que parecían venir de su propia cabeza. Ion tropezó, cayendo de rodillas. Sus pulmones ardían y sus manos se enterraron en la tierra fría. El olor a algo podrido invadió sus narices, y se dio cuenta de que el suelo estaba salpicado de manchas oscuras y pulsantes, como venas de un cuerpo gigantesco. Miró al frente, hacia la luz, y vio que comenzaba a parpadear más rápido, casi desesperada, como si suplicara que siguiera. Reuniendo sus últimas fuerzas, se levantó y corrió nuevamente, ignorando el dolor, ignorando el miedo que parecía querer consumir su alma. La luz ahora parecía más cercana, pero detrás de él un sonido gutural resonó, profundo y primal, como el rugido de una criatura que no podía imaginar. El suelo comenzó a temblar levemente, como si el mundo a su alrededor estuviera reaccionando a lo que fuera que lo perseguía. Cuando finalmente alcanzó la luz, Ion extendió la mano, esperando encontrarla, tocarla, sentir algún tipo de salvación. Pero, en lugar de eso, la luz parpadeó una última vez y desapareció. El mundo se sumió en una oscuridad total. Se detuvo, paralizado, escuchando solo el sonido de su propia respiración agitada. Y entonces, el silencio se rompió. Un sonido bajo, de algo arrastrándose, viniendo de todos los lados. No podía ver, pero sabía que estaba rodeado. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínense, Juan caminaba por las sombras del bosque, con pasos pesados y vacilantes, como si la propia tierra estuviera absorbiendo sus fuerzas. El cielo arriba estaba cubierto de nubes, sin la luna para iluminar el camino, y el viento soplaba con un sonido que no era natural, un susurro que parecía moverse con conciencia propia. Los árboles, altos y oscuros, formaban un túnel impenetrable, y el sonido de sus hojas moviéndose se mezclaba con risitas distantes, como si el bosque se estuviera divirtiendo a su costa. Sentía la presión en su pecho, una opresión que iba más allá de la simple dificultad para respirar. No era solo el miedo a la oscuridad o lo desconocido, sino algo más profundo, algo que no lograba comprender. Las palabras que la anciana le había dicho, en el pueblo, ahora resonaban en su mente con fuerza renovada. «Cuidado con la colina», había dicho, con los ojos bien abiertos y una voz temblorosa. «El bosque no perdona, y lo que habita allí, nunca olvida». Pero él no escuchó.
La curiosidad fue más fuerte que las advertencias. Quería ver con sus propios ojos, quería entender qué había de tan temido en esa colina. Y ahora, el bosque lo estaba rodeando, como una prisión invisible. Los árboles a su alrededor se agachaban como si estuvieran esperando, observando. Cada tronco parecía más sombrío y amenazante que el anterior. Juan miró atrás, en dirección a la colina, y lo que vio lo hizo estremecerse. Estaba más cerca de lo que recordaba. No podía haber caminado tanto, pero sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable, donde el tiempo no existía y estaba condenado a caminar para siempre. Las voces empezaron a intensificarse, una mezcla de risas y susurros apagados, provenientes de todos los lados. «Debiste haber escuchado», murmuraban, con una tristeza que rozaba el placer. «Ahora, ya no puedes volver. Lo que se ha despertado no puede deshacerse». Juan intentó correr, pero sus pies parecían pesados como piedras. El suelo bajo él temblaba levemente, como si la tierra estuviera viva. Miró los árboles alrededor, intentando encontrar alguna salida, pero en cada dirección que miraba, había algo, un movimiento en las sombras, una presencia que lo observaba. Sus ojos comenzaban a acostumbrarse a la oscuridad, pero cada forma parecía transformarse, distorsionarse, como si los propios árboles se movieran. La colina seguía allí, pero ahora parecía más imponente, más amenazante. Podía ver, con claridad, la cima de la elevación, pero el camino hasta ella parecía haberse alargado infinitamente. El viento aumentaba, cortante, como si susurrara palabras que no podían ser oídas por aquellos que no estaban dispuestos a comprender. «Tú trajiste esto sobre ti», decía el bosque, su voz profunda y ancestral. «Ahora, paga el precio». Empezó a sentir un dolor creciente en el pecho, como si la culpa, que hasta ese momento solo era una sensación, se estuviera convirtiendo en algo físico, algo que no podía ignorar. «Debí haber escuchado», murmuraba para sí mismo, pero cada palabra parecía perderse en el aire, diluida por las voces que lo rodeaban. Reían, y el sonido de sus risas parecía mezclarse con el viento, transformándose en algo incomprensible, como si el bosque se estuviera burlando de él. De repente, lo vio. Un par de ojos brillando entre los árboles. No eran ojos humanos, ni de ningún animal que él conociera. Eran ojos profundos y vacíos, sin vida, como dos agujeros negros que absorbían toda la luz a su alrededor. Se congeló. No podía moverse, como si estuviera siendo hipnotizado, atraído por esa presencia que emanaba una fuerza tan densa que su cuerpo parecía inclinarse hacia ella. Las voces empezaron a volverse más claras, más distorsionadas, como si estuvieran dentro de su cabeza. «Ahora ya no puedes volver», susurraban. «Despertaste lo que no debías haber despertado. El bosque no perdona, y la colina nunca olvida». Juan quería gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero su cuerpo no obedecía. Estaba atrapado, no solo por las sombras, sino por la culpa que ahora lo dominaba por completo. Ya no sabía dónde terminaba el bosque y dónde comenzaba su propia mente. Lo que sentía era la fusión del miedo y el arrepentimiento, una mezcla que parecía corroer sus entrañas. Y entonces, escuchó el sonido de algo moviéndose detrás de él. No era un animal. Era algo más grande, algo que no debía existir. Intentó girar, pero no tuvo tiempo. Una fuerza invisible lo empujó al suelo. Sintió las hojas y ramas rasguñando su piel, y la tierra fría y húmeda invadiendo su ropa. Quiso luchar, pero sus fuerzas se estaban desvaneciendo, como si el bosque estuviera drenando su energía, absorbiendo cada pedazo de su humanidad. El miedo se apoderó de su cuerpo. La oscuridad lo envolvía, y las voces seguían hablando, ahora más cerca, casi ahogadas, como si estuvieran dentro de su propia mente. «Ahora eres uno de nosotros», decían, con una satisfacción que no tenía remordimiento. «Caminaste por la línea entre los mundos, y ahora perteneces a ellos. Ya no puedes escapar». Juan intentó levantarse, pero algo lo empujó de nuevo al suelo, y sintió la tierra comenzando a engullir sus manos, sus piernas. Ya no podía respirar, no podía ver. Lo que sucedía era tan real como la pesadilla que lo había perseguido desde el momento en que decidió bajar esa colina. El aire estaba más denso, más pesado, y sentía la presencia más fuerte que nunca. Y entonces, en el último suspiro de conciencia, vio lo que tenía frente a él.
Ya no era solo una sombra. Era una figura que se materializaba, una forma indefinida que flotaba en la oscuridad, con sus ojos brillando con una luz fría y distante. Ya no podía ver con claridad, pero sentía. Sentía en cada fibra de su ser que ahora ya no era parte del mundo de los vivos. Era parte del bosque. Y el bosque nunca dejaba ir a aquellos que pisaban en él. Las últimas palabras que escuchó fueron susurradas en su oído, suaves y terribles. Ahora eres uno de nosotros, Juan. Ahora, la oscuridad es tu hogar. Y con eso, el último vestigio de su humanidad fue consumido, y Juan desapareció en las sombras del bosque. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.